22 de marzo. Vamos con nuestra serie. Tenemos una serie que ya está recorriendo marzo, lo hemos compartido, todas las otras sesiones las tenemos ahí alojadas en nuestro sitio de YouTube. Si no te has inscrito o no nos sigues, síguenos en YouTube para que te lleguen las notificaciones. Ahí están estas reflexiones cortitas porque hoy día miércoles es el día de nuestros grupos pequeños y seguimos hablando al respecto de la importancia de una fe madura. Vaya que nos ha hecho reflexionar esto, ¿no? Una fe madura. Y el tema de hoy, la serie es una fe madura y el tema de hoy es Timoteo. Estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de Nicodemo, estuvimos hablando de la mujer samaritana, la experiencia, el conversemos del miércoles pasado. Hoy, en este cuarto personaje de la fe, estaremos hablando de Timoteo, el ejemplo de una fe no fingida. ¿Sí? Si hay alguien que evidencia una fe verdadera, una fe no fingida, es la vida de este joven Timoteo que sin duda nos va a llevar a aprender y nos va a ser un espejo para ti y para mí del cómo es una fe real, del cómo es una fe fidedigna, de cómo es una fe profunda en una fe fingida, no una fe de cartón, ¿ah? No una fe de terrón de azúcar, ¿sí? No que cuando se mueve el piso, como se nos ha movido esta semana, acá en Chile, porque ayer hubo temblor en el norte, antes de ayer acá en Santiago, sino que ante un temblor, un movimiento, esta fe se mantiene sólida, incólume. Timoteo, el ejemplo de una fe no fingida. Y esto lo tenemos en Timoteo 2, del 1 al 5, les voy a leer este texto que nos habla al respecto de Timoteo. Atención como Pablo lo mira, es un hijo espiritual de él. Vamos a aprender mucho de nuestra fe. Atención, el domingo en nuestra experiencia el tema se llamaba test de blancura. ¿Se acuerdan? Para los que tuvimos la experiencia, el test de blancura. Y hoy día, a través de las características de la fe que evidencia Timoteo, sin duda que también nos vamos a ver reflejados ahí. Y dicen en el segundo libro de Timoteo, diga Fernando Vasconcelos. Eso era la pregunta, primera o segunda. Ahí va, ahí va. En segunda de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Veamos un poquito el asunto de Timoteo. Dice Pablo, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Qué profundo el lazo entre Timoteo y Pablo. Mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro te den gracia, misericordia y paz, animado a ser fiel. Y aquí viene el versículo 3. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo, versículo 5, me acuerdo de tu fe sincera. Pues atención con esto que es muy importante, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti, una fe que pasa por 3 generaciones. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con nuestro querido Timoteo, 3 generaciones marcadas por una fe sincera. Su abuela, su mamá, Loida Eunice y ahora Timoteo sigue con una fe sincera. ¿Qué te dice esto? ¿Sí? Es una fe muy sólida la que se transmite. La fe necesita ser probada. La fe nos mueve a un compromiso total. La fe nos mueve a compartir con... La fe ha de ser sincera si queremos que deje huellas en los demás. Tu fe y mi fe debe ser sincera si queremos que deje huella en los demás. Entonces esto es realmente muy, muy bellísimo.
conozcamos las características de la fe que evidencia la vida de Timoteo. Si bien podemos destacar rápidamente la fe sincera de la abuela de Lidia Eunice, también podemos darnos cuenta de que este pasaje evidencia la fe sincera de Timoteo. Timoteo nació en una familia mixta. Su mamá era judía, su padre era griego. Pablo llega a esa realidad, se convierte a Cristo nuestro querido Timoteo. Los hermanos en Listra y en Iconio, que es donde andaba Pablo, hablaban muy bien de Timoteo. Pablo decidió llevárselo a sus viajes misioneros. Entonces hay un vínculo muy profundo que evidencia, y el texto, las diferentes cartas dan cuenta que Timoteo era joven, ¿no? Quiero que veamos a continuación, las voy a listar porque son 7 características, no las vamos a profundizar si no nos da para vigilia el asunto, pero sí vamos a conocer características de una fe sincera y no fingida de Timoteo. Y te reitero, esto nos va a llevar a reflexionar sobre nuestra propia fe. Timoteo es una persona de carne y hueso, no es un ángel, ni es Dios, ni es Dios mismo, ¿no? Es Timoteo, sujeto a pasiones igual que la nuestra, como se dijo de Elías. Si hay personas que un día pudieron dar este ejemplo de fe, ¿por qué tú y yo no podemos ser de la misma manera cuando tenemos el mismo Dios? Características de una fe sincera no fingida. Son 7 las características, las voy a mencionar y luego las conversaremos seguramente en nuestros grupos pequeños, pero características de una fe sincera. Si hay una fe sincera, también hay una fe hipócrita. Si hay una fe honesta, también hay una fe deshonesta. Si hay una fe sólida, también hay una fe débil. Entonces, veamos características de una fe sincera y no fingida. La primera característica es lo siguiente, y está en Hechos 16:2. Y ahí está la primera característica. Los demás creyentes hablan bien de él. Todo esto referido a Timoteo. En Hechos 16:2, el autor de Hechos es el doctor Lucas, da cuenta de que los demás creyentes hablan bien de Timoteo. Y te acompaño con una pregunta. ¿Los creyentes que te conocen y las personas que te conocen hablan bien de ti? ¿Hablan bien de tu creencia? ¿Hablan bien de nuestra fe? Los demás creyentes hablan bien de él. Esa es una característica de una fe sincera. La fe sincera, profunda, amigos, genera cambios en la vida de las personas. Esto no significa solo creer de que Dios va a hacer un milagro o que Dios va a proveer. No, 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 no. Eso es una parte de la fe. La fe sincera provoca cambios en la persona. La fe sincera genera un cambio de pensamiento, y si hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de conducta, y si hay un cambio de conducta, hay un cambio de testimonio. ¿Sí? La segunda característica de una fe sincera y no fingida es que se preocupa genuinamente por el bienestar de los creyentes. Y Timoteo se preocupaba del bienestar de los creyentes. En Filipenses 2, del 19 al 22, hay testimonio de cómo Timoteo se preocupaba por otros. Pregunta para ti y para mí, ¿qué tan preocupados somos por el bienestar de nuestros hermanos? ¿Qué tan preocupados somos y estamos cuando te pedimos, ¿puedes traer 1 kilo de algo? ¿Puedes traer amor en acción? ¿Puedes traer 1 kilo de mercadería para alguien que puede estar pasando una necesidad? ¿Qué tan preocupados somos del bienestar de los creyentes, de tu familia de fe? Cuando decimos que estamos juntos y que somos familia, no es una frase. Ese es un ADN de raíz y procuramos que siempre sea así. La fe genuina se preocupa por el bienestar de los creyentes. Una tercera característica de una fe genuina y no fingida es la siguiente. Hablando de Timoteo, afianza y anima a otros en la fe. Y eso lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 3:2. Tercera característica que muestra la vida de Timoteo, que afianza y anima a otros en la fe. Mira, recién escuchábamos un testimonio profundamente poderoso de Gina.
Por otro lado, escuchamos, por el otro lado, la realidad de los exámenes que no han salido buenos del amparo. Y diferentes realidades nos encontramos acá si abriéramos el micrófono y conversáramos de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero vaya que es relevante afirmarnos y animarnos unos a otros en la fe, ¿sabes? Por eso existe tu grupo pequeño. Tu grupo pequeño es por sobre todo para acompañarnos. Nuestros grupos pequeños nunca están para criticar, nunca están para juzgar, siempre están para acompañar, para escuchar respetuosamente y acompañar nuestros procesos de vida. Por eso es que nuestro grupo de vida busca afianzar nuestra fe y animarnos a otros en la fe, tal como lo vivía Timoteo. ¿Qué te parece esta tercera característica de la fe sincera de Timoteo? Por eso es que es tan lindo estar juntos en un grupo pequeño, donde todos nos escuchamos, donde todos sin temor podemos decir lo que nos pasa y todos podemos abrir nuestro corazón para orar los unos por los otros. Es maravilloso. La cuarta característica de una fe sincera es esta. Pablo lo llama compañero de trabajo en Romanos 16:21. Estamos hablando de Pablo, amigos, los pongo en perspectiva solo con un dato. Pablo evangeliza Europa. Es una máquina. Pablo es impresionante. Alguien dijo en una ocasión, Cristo construye la teología y Pablo la aplica a todo el mundo a través de la palabra del Señor. Pablo escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Ese es el Pablo que dice de Timoteo, él es un compañero de trabajo. Oh, yo me imagino a Timoteo. De verdad, increíble. Yo voy. Recuerden que en ese tiempo no hay transporte. El transporte que tienen estos señores son sus dos pies, ¿no? Tienen que caminar. Yo voy a esa iglesia, yo voy a la Odisea, yo voy a Efeso, envíame a mí, yo hago la pega, yo voy, Pablo, mándame a mí. Pablo dice compañero de trabajo. Es que eso hace la fe. La fe genera un corazón de devoción. Mientras te cuento esto, me acuerdo cuando partimos con nuestras experiencias en Cinépolis, no fue fácil. Sin nosotros saber que había un montacarga, nuestro bello equipo, y yo cada vez que yo miraba eso me emocionaba muchísimo y le daba gracias por el bello equipo que Dios nos ha regalado. Cuando subíamos con los equipos hasta el tercer piso por la escalera de emergencia que está en el estacionamiento, cuando recién llegamos a Cinépolis nos asignaban cualquier sala y nosotros íbamos. Y yo veía cómo entre todos subíamos todos los equipos 3 pisos por la escalera. ¡Wow! Y yo cuando los veía subir a mi hermano, y decía, Señor, gracias por estos corazones, gracias, Señor. Y cuando bajábamos los 3 pisos después que terminaba la experiencia, decía, Dios mío, gracias. En una ocasión hasta una viejita por ahí se nos anduvo cayendo. De verdad, y todo rápido, muy raudos, con mucha pasión. Gracias por ser compañeros de trabajo. Gracias por ser compañeros de la fe. Claro, pasó el tiempo y Dios nos regaló la noticia de que había montacarga. Pero ¿sabes qué? En esos actos de servicio podíamos ver cómo tenemos compañeros de trabajo que nos animamos y nos apasionamos por lo mismo. Mostrar a Cristo, nada más. Mostrar al Dios tan grande que tenemos. Qué linda característica de una fe sincera. Pablo llama a Timoteo compañero de trabajo. Eso es lo que somos. Compañeros todos. Compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la quinta característica de una fe sincera? Está en 1 Corintios 4:17. Y Timoteo le dice, amado y fiel hijo en el Señor. Mira cómo la fe habla. En ocasiones, comillas, deja que tu vida hable. En ocasiones muestra tu fe. Y digo en ocasiones porque el extremo es nunca hablar, y no, cuando nosotros tenemos la oportunidad tenemos que hablar. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les dice, no? Pero hay ocasiones en que por otro lado hablamos mucho y mostramos muy poco. Es el justo equilibrio, amigos míos. Pablo lo llama amado hijo y fiel en el Señor, 1 Corintios 4:17. Y en 1 Corintios 16:10
Otra característica de la fe sincera de Timoteo: trabaja como yo en la obra. Pablo lo pone a su altura. Pablo fue su mentor y el mentor de muchas iglesias, el pastor y líder de muchas iglesias. Y habla de Timoteo y dice en 1 Corintios 16:10, Timoteo trabaja como yo en la obra. Qué lindo testimonio de Timoteo. Veamos la última característica. En 1 Timoteo 1:2, mi verdadero hijo en la fe. Y me hace recordar pasajes de cartas donde Pablo dice, ¿sabes qué? Hay muchos que me dejaron botado, pero Timoteo y otros son los únicos que están aquí. Es que la realidad es esa. Y es una triste realidad, porque necesariamente, y es una lástima, queda gente en el camino. Porque Dios quiere que quede, no, porque toma decisiones erróneas. Una verdadera fe profunda genera todo este tipo de características. ¿Qué te parecen estas características? Nuestra fe por necesidad necesita ser cuestionada para crecer y madurar. Nuestra fe, recuerda que nuestra fe tiene que crecer, madurar y llegar a ser un discípulo, pero para que nuestra fe crezca, necesita ser cuestionada en el sentido de por qué creo en lo que creo. De otra manera nos quedaríamos con una fe infantil, con una fe inmadura, con una fe cimentada sobre emociones y sentimientos, en lugar de estar cimentada en la persona y en la obra de Jesús. Nuestra fe es una fe sólida, independiente de las circunstancias. ¿Sabes qué? Nuestra fe necesita ser probada. Lo conversábamos al inicio que tú llegaras con Ricardo y Jessica, que nuestra fe necesita ser probada, si no, ¿cómo? Pues chiquillos, ¿cómo? ¿Cómo nuestra fe entonces se muestra? Nuestra fe debe movernos a un compromiso personal y total con Cristo. Y claro que es difícil mantener la fe cuando hay exámenes negativos, como le pasa al Amparo, o como a otras realidades que están ahí en tu propia vida. Es difícil mantener la fe. Pero bueno, es ahí, en las diferentes realidades donde nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe debe movernos a compartir con otros la buena noticia de Jesús. Pregúntale a Timoteo, pregúntale a la mujer samaritana cómo su fe creció en un par de minutos o en un lapso de conversación con Cristo, de ser un judío extraño a luego ser el Mesías, y va y comparte con otros su fe. ¿Y cómo estás compartiendo tu fe? Tú sabes que Dios nos llevó a Cinépolis para meternos en una comuna donde el 5,4% solo es evangélico. Corroboré el dato porque el domingo en la experiencia hablé de un 3,4%, pero es un 5,4% de la comuna, cerca de 100.000 habitantes, se declara evangélico, el 17% otras religiones, y de todo hay ahí, el resto católica. Estamos en un lugar árido de fe cristiana, pero Dios nos lleva ahí a hacer luz a todo ese entorno y a todas esas comunas vecinas. Tienes Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, ahí Dios permitió entrar. ¿Pero para qué? Para que mostremos y mostremos la buena noticia de Jesús. Nuestra fe tiene que llevarnos a compartir una buena noticia. Nuestra fe ha de ser sincera para ser ejemplo y dejar huellas profundas en los demás. Eunice, Lidia, Timoteo. Nuestra fe tiene que ser nuestra fe, no la de otros ni la de nuestros padres, nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? La fe crece, queridos amigos, mediante el ejercicio de la obediencia. Se nutre en las pruebas, se fortalece en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que apartes un tiempo para conectarte y estar juntos en nuestras experiencias, porque siempre estará la palabra de Dios ahí, justa y precisa para nuestro corazón. La fe crece mediante el ejercicio de la obediencia. Se nutre con las pruebas, se fortalece en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Timoteo, con todas estas características de la fe madura, porque la vida de Timoteo da cuenta de una fe madura, no de una fe niña. Recuerda, madurar, crecer y ser discípulo. ¿Te das cuenta que no necesitas ser anciano para decir que eres maduro? Timoteo es joven, pero es maduro. La madurez nunca ha tenido que ver con edad.
La madurez en el Señor tiene que ver con compromiso, con disciplina y con una opción. Crecer es natural, madurar es opcional. Ser maduro implica buscar del Señor y que nuestra fe sea profunda y sea sincera. Una fe madura, no una fe niña. Si tú creces, tu iglesia crece. Si tú maduras, tu iglesia es madura. Si tu iglesia crece, tú creces. Si tu iglesia es madura, tú eres maduro. Porque tú eres la iglesia. Te dejo con estas dos preguntas que son muy relevantes y tienen que ver con lo siguiente, que es con la conversación que debiésemos tener ahora en nuestros grupos pequeños. Timoteo es la tercera generación de una fe sincera. Su abuela, su mamá, Timoteo. ¿Tienes claridad de quiénes seguirán los pasos de tu fe? ¿Tú tienes claridad de quiénes seguirán los pasos de tu fe? Se ha dicho que siempre estamos a una generación de que la fe decaiga y se quiebre y no sea nunca más compartida. Porque la generación que viene, si no sigue tus pasos, entonces ¿cómo? ¿Quiénes seguirán tus pasos de fe? Timoteo siguió los pasos de su madre siguió los pasos de su madre. ¿Quiénes seguirán los pasos de tu fe? Y la otra pregunta que tenemos con nuestros anfitriones para conversar hoy día es la siguiente. ¿Es nuestra práctica de fe digna de ser imitada? ¿Es tu práctica de fe digna de ser imitada? Tú y yo tenemos personas que quisieran imitar nuestra fe. ¿Qué desafío tenemos, Timoteo? Una fe madura. ¿Cuál es nuestro desafío? Crecer, madurar y tener una fe madura. El Señor nos bendice y nos dé la fuerza y la sabiduría necesaria y suficiente para construir madurez, queridos.